Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien? Buenos días, muchísimas gracias. Gracias desde luego al señor rector, gracias a la decana por estar aquí, a la invitación que nos ha extendido Jaime para venir desde México. Es un privilegio para mí, para nosotros, estar aquí esta mañana en esta reunión en este instituto que es tan valioso, tan importante en Latinoamérica y en el mundo, que haya estos espacios para el bienestar, desde luego, que es también algo que me llena de alegría, pues es parte de nuestro, o el centro, no parte, sino el centro de nuestro trabajo, ¿no? La búsqueda de este bienestar y cómo cultivarlo. Me da muchísimo gusto estar aquí. Yo dirijo una asociación que se llama Atentamente. Ahorita les platicaré un poquito más sobre ella. Y básicamente es una asociación que fundamos en 2013, cofundamos, y aquí está conmigo ahorita, que también es mi esposo, pero también cofundador de esa iniciativa. Esta asociación que surge justamente de preguntarnos cómo podemos ayudar. ¿Cómo podemos ayudar a que este mundo sea mejor? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a tener una vida más satisfactoria, más plena? Es parte de lo que estaban platicando y parte de lo que veo desplegado en los distintos laboratorios o distintos objetivos que aglutinan a los laboratorios de este instituto. Nosotros con esa pregunta lo que dijimos, y para lo cual nos propusimos hacer esta asociación de la que les quiero platicar un poquito, es justamente para contribuir al bienestar emocional de las personas. Hoy ya le hemos hablado bienestar psicológico, bienestar socioemocional, bienestar interno, bienestar genuino, le podemos llamar quizás de distintas maneras. Hoy voy a tocar un poquito este tema. Y lo que queremos era justamente cómo lo hacemos o cómo pensamos que podíamos ayudar en este campo en específico, justamente a través de compartir técnicas de entrenamiento mental y aprendizaje socioemocional que estuvieran sustentadas en la vanguardia de la investigación científica. Eso creo que es algo que están haciendo aquí. Ese es el interés, ¿verdad? ¿Cómo podemos contribuir de una manera que sí esté basada en evidencia? ¿Por qué? Es una de las preguntas del video que estábamos viendo antes, ¿verdad? Estamos viviendo, y la pandemia, como bien citaba el señor rector, ha aumentado este tipo de problemáticas, ha aumentado o agudizado las problemáticas que vivimos, y supongo que esto les suena en Chile, porque en México 1 de cada 2 niños vive en pobreza. Para cuando llegan a 6º año, 6 de cada 10 no están llegando a alcanzar sus metas educativas. Por supuesto, vemos violencia, y 8 de cada 10 niños van a sufrir la violencia dentro de los espacios educativos, por supuesto. Hay un aumento en el estrés. En México tenemos otra linda característica, que es que nos hemos ganado el número 1 a nivel de estrés mundial laboral por varios años ya. Y por supuesto, había antes de la pandemia y existe ahora una crisis de salud mental. Entonces, en este sentido, pues estos eran los problemas que estábamos viendo ya desde antes y que, como les decía, se han agudizado, y ustedes lo saben, por la pandemia. Entonces, la pregunta que nos hacíamos, bueno, es ¿realmente estamos preparando a los niños, a los jóvenes para la vida, para los retos que están sucediendo? Algo que nos queda muy claro, porque nosotros trabajamos dentro del espacio educativo principalmente, es que si queremos que las personas tengan vidas más satisfactorias y productivas, ya era necesario que la escuela se enfocara más que en solo lo académico. Si ustedes piensan en maestros o maestras en el pasado, alguien que recuerden y les inspire, ¿pueden pensar en alguien así? Si yo les digo, ¿pueden recordar alguna maestra, algún maestro que para ustedes fue importante, que impactó sus vidas? ¿Pueden pensar en esa persona? ¿Sí? Si ya la piensan, pueden ponerse la mano en la cabeza, si yo ya sé que ya la ubicaron. Gracias. Entonces, cuando piensan en esa persona, ¿qué piensan de esa persona? ¿En qué fue que les ayudó? ¿En qué fue que les inspiró? ¿Se acuerdan ustedes quizás qué bien les enseñó
el cálculo o se acuerdan quizás quién fue para ustedes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Quién fue para ustedes? Levante la mano derecha. ¿Quién más bien les enseñó algo o si los inspiró más bien porque les enseñó alguna cosa de la cual se acuerdan, algún conocimiento específico? La mano izquierda. Mano derecha si fue alguien más quien les inspiró, quien les ayudó, quien les apoyó. Mano izquierda, quien se acordaron más por un conocimiento específico. Muy bien. La mayor parte de ustedes alzaron la derecha, ¿verdad? Es esa persona que fue alguien para mí, ¿cierto? Que me inspiró, que estuvo allí, que modeló para mí. Y eso es lo que necesitamos también traer a la educación. Es decir, cómo vamos a ayudar realmente a que en la educación también se nos ayude a desarrollar el bienestar. Y una pregunta que nosotros también nos hicimos es si estamos preparando a los niños, a las niñas, a los jóvenes, pero también estamos preparando y ayudando a los adultos que les enseñan. Ese maestro o maestra que te inspiró posiblemente era una persona con muchas cualidades, de las que hablaremos más adelante, más cualidades quizás socioemocionales. Era una persona que se conocía, que tenía empatía, que se dirigió hacia ti, que se relacionó contigo, ¿verdad? Pero ¿quiénes estamos también ayudando a los adultos que educamos o a los adultos que educan a poder educar a los niños en ese bienestar? Estas son las preguntas que nos llevaron a hacer el planteamiento que hacemos sobre todo en el aspecto educativo, donde dijimos cómo vamos a ayudar a este punto del bienestar a través de la educación socioemocional. Entonces, cuando nos metemos a la educación socioemocional, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando el desarrollar estos hábitos mentales saludables, relaciones saludables, entornos saludables, ¿verdad? Y con estos entornos saludables, desde la primera infancia, desde los 0 hasta los 6, que son por supuesto etapas o momentos cruciales en el desarrollo, pero por toda la vida. Y queremos que se generen a través de la educación socioemocional estas relaciones de aprecio y cuidado, empatía, prosocialidad, que podamos regular las emociones, que podamos tener patrones mentales más saludables. No sé si ustedes seguramente lo conocen porque están haciendo el Instituto de Educación de Bienestar Socioemocional. Hay muchas maneras de clasificar la educación socioemocional o las competencias socioemocionales. Y sí, se alcanzan a ver bien, ¿verdad? Porque son enormes las pantallas. Entonces, aquí algunas de las que podemos aglutinarlas, básicamente aglutinadas en aquellas que son más bien intrapersonales, aquellas que tienen que ver con lo que el individuo genera hacia sí mismo, como el autoconocimiento, la autorregulación. Y luego va a haber interpersonales, aquellas competencias que podemos desarrollar hacia los demás en nuestras relaciones, como la empatía, como la colaboración. Esta no es una lista exhaustiva, enumera algunas de las competencias más clásicas y después aquellas habilidades que tienen que ver con la vida, habilidades para la vida, como la toma de decisiones responsable, como la perseverancia. Y lo atamos con el bienestar directamente en que hay un aspecto donde estamos trayendo al individuo la capacidad de desarrollar su propio bienestar emocional, ese bienestar psicológico, ese bienestar interno, y que tiene mucho que ver con conocerse, que tiene mucho que ver con regularse. Y después viene el aspecto del bienestar interpersonal, en donde cultivamos las relaciones y desde luego nunca estamos aislados, no solo en el círculo de relaciones inmediatas, sino vivimos en una sociedad más amplia. Y cómo cultivamos un bienestar que sea común. El bienestar nunca va a ser únicamente individual, porque somos seres profundamente sociales. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en esto? Y esto es como el antecedente que les doy del trabajo, desde 2011 empezamos a trabajar y nos hemos dedicado a hacer desarrollo curricular, a implementar eso que hemos desarrollado de manera presencial, de manera virtual y, por supuesto, a evaluar lo que hacemos. De hecho, eso les hablará más adelante Leandro. Y hemos tenido la enorme fortuna, y esto es otra cosa que sucede, estas cosas nunca suceden aisladas, hemos tenido la enorme fortuna de poder desarrollar muchos materiales, desde materiales para niños, materiales para adultos, materiales en el ámbito educativo, materiales para el ámbito empresarial. Y hemos tenido, como les decía,
la fortuna de impactar con nuestros programas a enormes cantidades de personas y poder también evaluar lo que hacemos, ir reuniendo los datos que nos permitan saber si vamos o no vamos por el buen camino. Les platico un poquito la historia de Atentamente para que vean también el contexto donde algo así sucede. Porque empieza con algo muy simple, empieza con personas que tienen una buena intención de cómo ayudamos, les decía yo, ¿verdad? De cómo ayudamos a las personas. Pero sigue concatenándose con que se gesta, por ejemplo, en México, se vuelve un programa nacional la educación socioemocional. En el 2017 se decide hacer de la educación socioemocional un programa federal. México es una federación de 32 estados y se decide que en todos los estados vamos a insertar la educación socioemocional. Allí se nos invita a nosotros a participar en el armado de esa currícula y hacemos, por lo tanto, el modelo del 2016-17 y después hacemos nosotros programas que, como vieron, les decía, estuvimos implementando en el país. Le desarrollamos en aquel momento libros también, distintas cosas, pero este es un programa que habría de impactar a 26 millones de niños en el sistema educativo mexicano. Entonces, sí, por supuesto, esa es una base súper profunda para un cambio en cuanto a insertar esto no como algo lateral, sino como algo que realmente pudiera verse como parte integral de la educación. En México tenemos creo que aquí le llamarían la secundaria o la educación secundaria hacia el final, cuando los chicos tienen entre 16 y 18 años. También se nos invitó a desarrollar en ese contexto todo el programa de educación socioemocional que llegó a 200,000 maestros y más o menos 4.5 millones de estudiantes. Y finalmente, y esto fue uno de nuestros intereses primarios, fue el poder trabajar en lo que llamamos la escuela normal. Las normales en México son las escuelas que forman al profesorado que asiste a la escuela y que atiende a los chicos y chicas desde que durante toda la educación básica, que es hasta el secundario. Entonces pudimos hacer las materias de educación socioemocional. Entonces les comparto eso porque quiero que sepan dónde hemos estado trabajando. Pero ¿de qué se basa todo esto? Último que les cuento de nosotros es que hemos recibido ya distintos reconocimientos en el mundo por WISE, por 100, por Falling Walls, donde se reconoce este trabajo como una innovación socioemocional a nivel global. El punto es, todo esto que les platico, ¿se basa en qué? Y aquí es donde me siento muy orgullosa y agradecida de estar aquí también, en empatar con la visión que tienen aquí en la UDD sobre el bienestar. Porque finalmente les decía, el bienestar es el corazón de lo que nosotros hacemos de nuestro interés. Si uno piensa en la salud mental, si uno piensa en la salud en general, me gusta esta definición de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y dice aquí, la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de contribuir en su comunidad. ¿Sí? Entonces, si se fijan, estamos viendo acá una definición de salud que está íntimamente atada al bienestar. Y cuando estamos viendo esta definición, implica que nos conocemos, que podemos afrontar las dificultades, que podemos trabajar de forma productiva, implica haber trabajado con este bienestar. Una cosa fundamental para nosotros es que el bienestar lo vemos como una habilidad. El bienestar no es algo que tienes o no tienes, es algo que, por supuesto, experimentas, pero es algo que puedes cultivar. Pero yo les pregunto, ¿cómo se sienten el día de hoy? ¿Cuáles serían las 3 emociones que más han sentido en el último mes? ¿Pueden pensar en ellas, las 3 emociones que más han sentido? Estábamos aquí con el internet o no el internet, pero no vamos a usar el internet, ¿verdad? ¿Pueden pensar en las 3 emociones que más han sentido últimamente? ¿Sí?
de esas emociones, ¿hay alguna de esas que aparece aquí? Por ejemplo, esto es algo que preguntamos y me respondieron más o menos unos 30,000 maestros en una plática que di. Estábamos, de hecho, en la pandemia. Pero hemos visto que esto no ha cambiado, ha modulado quién aparece más, ¿no? Pero son emociones que nos expresan los maestros tener. ¿Alguna de estas les apareció de las grandes hits de esta lista? Como ven que aquí el tamaño implica cuántas veces ha aparecido, ¿verdad? Esa palabra o más veces. Entonces, ¿alguien ha sentido ansiedad acá? Alegría. En sus tres, ¿le salió cansancio? Ah, ya casi es diciembre, ¿verdad? Angustia, preocupación, estrés. Estrés aparece acá, aparece allá, incertidumbre, frustración, ¿sí? Estas emociones, como todas las emociones, son completamente naturales y tienen sentido, por supuesto, pero cuando estas emociones están siendo muy poderosas, duran mucho tiempo, son más fuertes en su expresión que lo que quizás las condiciones ameritan. Muchas veces estas emociones nos pueden estar, por supuesto, haciendo sentir lejos de ese bienestar que estamos buscando. ¿Estarían de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Ahora, si eso es lo que nos está pasando, nos podemos sentir como si nos hubieran agarrado, ¿no? Y nos hubieran lanzado en medio de un mar picado, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo los tomara ahorita y los agarrara? Bueno, sé que aquí deben ser muy buenos nadadores muchos de ustedes, pero ¿qué tal que los agarro aquí, los lanzo de pronto en medio de esas olas? ¿Cómo se sentirían? ¿Muy mal? ¿Alguien se preocuparía? ¿A alguien le daría miedo? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Y fíjense que a veces decimos o usamos este ejemplo del mar picado, estas olas. A veces así es la vida. Lo que vamos enfrentando a lo largo de la vida, lo que nos va llevando son una ola tras otra, son retos que nos van llevando. Y a veces no necesariamente nos sentimos muy preparados. Y el mar, como la vida, o más bien la vida como el mar, no es algo que podemos controlar, ¿verdad? Lo que va sucediendo, las subidas y bajadas, van a venir. A veces está calmo, a veces está agitado, pero no es algo que nosotros podamos controlar mayormente. Entonces, y fíjense, decía William James, que es uno de los padres, ustedes, que les digo a ustedes, creo que aquí son todos expertos, uno de los padres de la psicología, por lo menos en Estados Unidos, decía William James, cómo obtener, cómo mantener y cómo recuperar el bienestar es de hecho para la mayor parte de las personas y en todo momento la razón secreta de todo lo que hacen y de todo lo que están dispuestos a soportar. Y no sé si ustedes están de acuerdo con lo que decía William James. Cuando ustedes se levantan, ¿hay alguna vez que se levanten y digan, hoy me quiero sentir fatal? Hoy quiero estar lleno de problemas, me quiero deprimir, no quiero sentirme bien, ¿no? Alguien toma un curso de cómo irse a enojar, cómo pelearte más con los demás, cómo tener dificultades con tus ideas, con tus pensamientos, con tus emociones. Todos estamos buscando, aún dice William James, en las cosas más sencillas, desde que te levantas y te tomas un vaso de agua quizás al levantarte o te rascas cuando algo tienes comezón. Estamos buscando bienestar desde eso hasta quizás donde estudias y el doctorado que sacas y la persona con la que te casas, la persona con la cual te divorcias, ¿verdad? Es decir, estás buscando con todo eso el bienestar. Eso es lo que decía James, y quizás cada uno de nosotros podemos ver eso en nosotros mismos, en nuestra propia búsqueda cotidiana. Ahora, el punto, como les decía, es que el bienestar, lo estoy tomando del maestro Rafael, del doctor Rafael Vizquerra en España, y quizás yo le agregaría algún otro pétalo a esta flor, pero lo que él comenta es que el bienestar está compuesto de distintos aspectos.
El bienestar es compuesto por ejemplo, del bienestar material, de tener los recursos necesarios para tener una vida cómoda. Del bienestar físico, que en general relacionamos con la salud, del bienestar social, que tiene que ver con nuestras relaciones, del bienestar profesional, de aquellos logros que tenemos, de aquello que nos da satisfacción, y luego de lo que llamamos bienestar emocional, ese bienestar interno, ese bienestar psicológico, ese bienestar socioemocional. Pero pueden imaginarse, y aquí les hago yo otra pregunta, ¿conocen o son a veces o conocen a alguien que tenga, por ejemplo, buenos recursos materiales, su vida resuelta? ¿Sí? Su dinero, su comida, su ropa, no está preocupado, ¿sí? Por eso. Que tenga salud inclusive, ¿sí? Salud física. Que tenga o pertenezca a un entorno social donde tiene relaciones de soporte. Y que quizás profesionalmente tiene los títulos que amerita, que buscó. ¿Conocen a alguien así? Y que simultáneamente pueda estar siendo muy infeliz. ¿Sí? ¿Conocen a alguien que pudiera estar en la condición opuesta, que quizás no tenga salud física, o que quizás materialmente no tenga mucho, o que quizás no tenga ese reconocimiento social y no tenga los títulos, pero que pueda ser una persona mucho más feliz? ¿Les ha pasado a ustedes estar en algún espacio, en algún momento, que puede ser el idílico, te fuiste a tu vacación preferida en tu lugar favorito con la persona favorita, pero qué tal que te peleaste con esa persona y estás enojada? ¿Cómo aparece ante ti ese lugar, esa persona idílica, ese lugar? No es muy idílico, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que es interesante es que aunque el bienestar tiene todos estos aspectos, es ese bienestar interno, ese bienestar psicológico o emocional, el que realmente marca cómo vivimos todos los otros aspectos de nuestro bienestar. Por supuesto que es importante tener cubiertas nuestras necesidades, etcétera, etcétera, pero el aspecto interior, que no tiene tanto que ver con lo que estamos recibiendo del mundo, sino con cómo estamos relacionándonos con el mundo. Es más, qué estamos aportando al mundo. Este es determinante, más determinante que cualquiera de los otros, ¿sí? Hay estudios sobre esto, ustedes son expertos, hay muchos expertos acá y conocerán muchos de estos estudios, pero lo que quiero comentarles aquí, y quizás es de las cosas que más quisiera yo señalar, es que es nuestro estado interno, mental y emocional, el que es determinante para el bienestar. ¿Sí? Pero es la mente, por lo tanto, nuestra manera de establecer la relación con las cosas, las que establecemos el vínculo, la que es determinante a cómo experimentamos las cosas. Por supuesto que las cosas nos influyen, pero la manera en que nosotros nos relacionamos con lo que está sucediendo es determinante para nuestra experiencia, ¿sí? Hay algo fundamental aquí. La mente se puede transformar. Como les decía, el bienestar es una habilidad, ¿sí? Es algo que podemos educar, es algo en lo cual podemos dedicar el tiempo, cultivar, fortalecer. Y si nosotros podemos transformar nuestra mente, educarla en esos hábitos mentales saludables, eso nos va a permitir que nuestra experiencia de las cosas cambie, ¿sí? Entonces, si estás en aquella vacación, ¿se acuerdan de esa vacación, verdad? Y tienes mayor capacidad de regresar, te enojaste, y enojarse es común, ¿verdad? Pero si tienes la capacidad de regresar a un estado libre de enojo, de poder ver otra vez con la nitidez que tenemos normalmente cuando no estamos llevados por emociones aflictivas, entonces realmente esa capacidad de darte cuenta que te enojaste, de regular ese enojo, de poder restablecer la conexión que tenías con esa otra persona, de volver a tener salud en esa relación en ese momento, si tienes mayor capacidad de eso, definitivamente vas a ser más
hábil en cultivar tu propio bienestar. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Entonces, quiero decirles o compartirles, vamos al mar, sí, ¿se acuerdan del mar? Ahora fíjense bien en esta ola. ¿Ya se acordaron cómo se sentían si yo los agarraba y los echaba allí? Ajá. ¿Cómo creen que se siente esa persona? ¿Lo ven allí? En ese mismo mar. Feliz, ¿verdad? Feliz. ¿Qué otra palabra se les ocurre? Motivado, ¿no? ¿La está pasando mal? ¿Qué dicen ustedes? No, la están pasando bien. ¿Cuál es la diferencia entre que me agarraran a mí y me echan? A lo mejor algunos de ustedes son así, surfean, no lo sé, ¿verdad? ¿Alguien de aquí surfea? No. Ah, bueno. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia, creen ustedes, entre ese personaje navegando ese océano de esa manera o nosotros, o la idea de mi ejemplo de que me tomaran a mí, me echaran ahí, muerta del pánico, ¿verdad? ¿Cuál creen que es la diferencia? La incertidumbre que yo tenía. ¿Qué tiene esa persona que no tenía yo? Una habilidad. Una habilidad, ¿verdad? No se paró en la tabla y a la primera lo logró, ¿cierto que no? Entrenó, estoy segura que entrenó, ¿cierto? Pero tiene la habilidad y con esa habilidad se puede enfrentar de una manera mucho mejor a esa ola, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que estamos hablando aquí. Si queremos podernos enfrentar mejor a la vida, desarrollar una mejor capacidad de lidiar con las olas y altibajos de la vida, ¿qué necesitamos? Desarrollar las habilidades pertinentes. Y esas habilidades les llamamos el ABCD del bienestar. Esto está basado desde luego en la investigación científica. Estoy segura que acá, por lo que estaba viendo en sus laboratorios, tienen muy claras muchas de estas ideas. Pero en este marco que les estoy compartiendo es en el cual nosotros hemos trabajado, que coincidimos también con el Laboratorio de las Mentes Saludables en la Universidad de Wisconsin, y es el marco teórico con el cual trabajamos. Decimos que tenemos este ABCD del bienestar, que hay 4 pilares o 4 competencias maleables, y eso es importante, aspectos de nuestra mente, aspectos de nuestro cerebro que podemos transformar y que al transformar o fortalecer podemos experimentar mayor bienestar. Y son la atención, le llamamos la bondad, la claridad y la dirección. No sé si los alcanzan a ver atrás de los carteles. Sí, ¿verdad? Sí lo ven. Entonces, y les quiero hablar un poquito de estos en lo que resta el tiempo que tengo con ustedes para entender un poco por qué, y quizás les podrían sorprender unos más que otros. ¿Por qué, por ejemplo, la atención? ¿O por qué bondad, claridad y dirección? Entonces, una de las primeras cosas que les comentaba, y creo que ustedes todos conocen este término, neuroplasticidad. Sí. Estamos en la Facultad de Psicología, ¿verdad? Pero y me voy a tomar la libertad de simplemente decirlo de una manera muy simple, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de restablecer nuevas sinapsis, nuevas conexiones, nuevas vías que permite modificar las respuestas que tiene. Y esto es algo que sucede toda la vida, es enorme en ciertos periodos de la vida, pero no deja de suceder básicamente hasta la muerte, ¿sí? La capacidad del cerebro de transformarse. Y estas 4 capacidades son transformables en el cerebro. Entonces, la primera es la atención. ¿Cómo se sienten ustedes mejor? Cuando están con un ojo al celular, el otro en la computadora, pensando en quién sé qué, distraídos con 20 cosas que les pasan por la cabeza sin que estés muy claro qué está pasando, partido tu atención de un lado al otro. O cuando de repente estás presente en algo o presente con alguien y simplemente disfrutando, si quieren la cosa más sencilla, simplemente la conversación que tienes con alguien, o ese café que te estás tomando, o esos locos que comen aquí, o bueno, a mí porque me gustan, pero no sé si a todo el mundo le gustan los mariscos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes mejor?
Cuando estás distraída, distraído, o cuando estás presente en algo. Inclusive estás haciendo tu trabajo, ¿no? Estás escribiendo alguna cosa, alguna tarea que estás haciendo, estás entregando. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Cuando estás perdido media hora o cuando estás concentrada allí escribiendo esa oración? ¿Qué dirían? ¿Mejor cuando estás presente y concentrado o mejor cuando estás perdido y partido? Presente y concentrado, ¿verdad? Entonces, la atención, curiosamente, la capacidad de tener esa presencia mental es algo que influye enormemente en el bienestar. Si yo les pregunto ahorita, es además algo que nos permite cultivar la calma. Tiene un efecto secundario, si quieren, le voy a llamar, de que al momento en que podemos poner atención en algo de manera voluntaria y estamos allí, eso hace o tiene un efecto calmante o puede tenerlo. Si yo les pregunto ahorita, si ven acá adelante esta escala del estresómetro. Aquí Jaime es el experto en el estrés, ¿verdad? Pero muchos dijeron que tenían estrés. Si yo les pregunto, ¿en dónde están ahorita en esta escala? ¿Están más hacia el lado derecho, hacia los verdes, relajados, casi aburridos? Espero que no mucho, pero bueno, discúlpenme si sí, un poquito, el lado verde. ¿O están más hacia el amarillo, hacia el rojo? ¿Dónde se ven ahorita? ¿Cómo lo podríamos saber? Los que están hacia el lado de allá, hacia el lado verde, me pueden señalar hacia acá. Ajá, hacia acá. Los que están en el lado rojo, más hacia el centro, hacia arriba. Hacia acá, hacia el rojo. Ok, bien. Están muy tranquilos acá en Chile. Me voy a venir para Santiago. Muy bien. Entonces, les voy a pedir que hagamos un pequeño ejercicio ahí donde están. Simplemente si quieren, pueden cerrar los ojos. Si no, no tienen que cerrar los ojos. Pero les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio conmigo. ¿Sí? Entonces, si se sienten cómodos con eso, cierren sus ojos unos momentos. Y simplemente les pido que sientan su pie derecho, la planta del pie derecho. Como yo no leo mentes todavía, si pueden sentir la planta del pie derecho, por favor, con la cabeza, déjenme saber que sí sienten su pie derecho. Ahora la planta del pie izquierdo. Ahora sí pueden sentir el hombro derecho, el hombro izquierdo. Si pueden sentir su abdomen. Si pueden pensar en su cuarto, donde duermen. ¿Cómo es el espacio? Si pueden volver a sentir su pie derecho. La palma de la mano izquierda. La palma de la mano derecha. Una vez más el abdomen. Si pueden escuchar los sonidos del cuarto. Sentir de vuelta el abdomen. Y por unos momentos descansar allí la atención. Simplemente notando cómo se siente el abdomen, quizás se mueve con la respiración. Muy bien. Si tienes los ojos cerrados, puedes abrirlos. Y nota cómo está tu mente en este momento. No sé si pueden notar la cualidad de su mente, inclusive cómo se siente el cuarto. Si regresáramos a este muy preciso instrumento de medición, ¿dónde sentirían que están en este momento? ¿Creen que su mente se fue más hacia los verdes? Me pueden señalar para acá. Si se fue más hacia los rojos, me pueden señalar para allá. ¿Se fue un poco para allá? ¿Para muchos de ustedes?
Si no, también puede pasar, ¿verdad? Pero básicamente hay algo bien interesante. Ustedes hicieron algo que fue mover su atención en este momento. Y William James define la atención de esta manera. Dice, todo el mundo sabe lo que es la atención. Es el tomar posesión con la mente de forma clara y vívida de uno entre diversos objetos o trenes de pensamiento posibles. La focalización o concentración de la conciencia, darse cuenta, son su esencia, implica retirarse de algunas cosas para lidiar efectivamente con otras. Entonces, ustedes ya saben qué es la atención, por supuesto, y ahora, no solo, por supuesto que la saben, la tienen siempre, la conocen desde siempre, pero ahora lo que hicieron fue focalizarla, saber, tomar de forma clara y vívida un objeto, uno entre diversos. Si yo les decía el pie, se iban al pie; si les decía el hombro, se iban al hombro; si les decía el cuarto, que no está aquí, pero es un objeto mental, se iban al objeto mental, ¿sí? ¿Verdad? Si les decía escuchen el sonido, escuchaban el sonido. Entre todo lo que estaba pasando, todos sus sentidos estaban despiertos, espero, ¿estaban despiertos? Yo los vi, parecía que sí, ¿sí? Estaban despiertos, entonces de todo lo que estaban pasando, estaban focalizados en una sola cosa, ¿sí? Y el focalizarte quiere decir que desde luego desatiendes las demás. Cuando estoy pensando en el pie, no estoy pensando en mi cuarto, ¿sí? Cuando estoy sintiendo el pie, no estoy sintiendo el cuarto. Cuando estoy sintiendo el hombro, no estoy sintiendo el abdomen. Desatiendo otros objetos, otros trenes de pensamiento, estoy allí y me doy cuenta. Percibo algo y hago consciente un objeto que no estaba mirando o no estaba consciente o no, del cual no me daba cuenta en el momento anterior, ¿sí? Entonces, ustedes han estado usando su atención y ese aspecto, como quizás pudieron experimentar algunos, de hecho tiene este efecto que encima, al mover la atención de manera voluntaria y sostenida, genera o puede generar este aspecto de calma. Un estudio muy interesante en la Universidad de Harvard, después replicado, justamente veía que el 47% del tiempo, 47% del tiempo, nuestra atención está en otro lado distinto de aquello a lo que estamos haciendo. No somos muy eficientes, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cierto? Pero una de las cosas interesantes es que cuando nuestra atención no está donde estamos, también lo que nos sucede es que nos sentimos infelices, ¿sí? Entonces, hay una relación muy interesante entre la presencia mental, la capacidad de sentir esa calma y también el hecho de experimentar mayor bienestar al estar presente. En la presencia mental estaba más relacionada en ese estudio con la sensación de bienestar que cualquier actividad que se estuviera haciendo, ¿sí? Entonces, lo interesante de la atención es algo muy estudiado a estas fechas, es que la atención desde luego mejora las habilidades cognitivas, funciones ejecutivas, la toma de decisiones, pero también reduce el estrés, la fatiga emocional, la depresión, aumenta la creatividad, modifica el cerebro, fortalece el sistema inmunológico, incrementa efectividad de tratamientos, cambia la expresión de los genes, incrementa la productividad y te hace más feliz. Quizás atención entre los ABCDs sería una que no hubieran pensado como un elemento del bienestar. Pero la capacidad de estar presentes a nuestra vida es algo que realmente nos ayuda a estar mejor. Y algo muy lindo del bienestar, de la atención, es que la atención es algo que se puede cultivar, ¿sí? Y que podemos cultivar. Toda la vida nos han dicho pon atención, pero lo que nunca nos han dicho es cómo, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que hay técnicas específicas para cultivarla, se puede cultivar. Hoy hicimos apenas un ejercicio pequeñito que ayuda al cultivo de la atención. Entonces, esto es algo que es importantísimo dentro de los 4 pilares. Después, la C, en esta voy a ahondar un poquito menos, pero la C, si se ven, me fui de la A a la C, no es que no me sepa el abecedario, es que lo hago a propósito. La C de los 4 pilares tiene que ver con la claridad. Y cuando hablamos de claridad,
Es una claridad que discierne. Y aquí les vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cómo se sienten ustedes mejor? Cuando su mente está llena de pensamientos compulsivos uno tras otro, donde estás diciendo esto siempre va a estar mal, esto nunca sucede bien, donde estoy catastrofizando, donde me estoy preocupando, donde la mente no para, cuando la mente no te deja en paz. ¿Les ha pasado alguna vez eso? Que dices, ¿dónde está el switch? ¿Dónde apago esto? Y la mente no para, ¿sí? Cuando la mente está llena de pensamientos que nos agobian o con los cuales nos estamos peleando o a los cuales les estamos haciendo todo el caso del mundo, o cuando la mente está, por supuesto, puede estar pensando, pero de una manera útil, clara, constructiva. ¿Cómo se sienten mejor? ¿Muy agitados? ¿Muchos pensamientos? ¿Incontrolados? ¿Recurrentes automáticos? ¿O cuando puedes pensar tranquilamente en algo? ¿La segunda? Ya. Entonces, a eso nos referimos con el aspecto del cultivo de la claridad. Y eso implica, y esto es algo que es mucho el trabajo, entiendo yo, de muchos de los campos de la psicología, por supuesto, el trabajo con pensamientos disfuncionales. El poder saber que los pensamientos, claro, como las emociones, son completamente naturales, muy útiles en muchos casos, pero que a veces esos pensamientos no nos ayudan necesariamente. Y aprender, por supuesto, a trabajar con ellos, en particular estos que son automáticos, compulsivos, que exageran, que distorsionan, que son sesgados. ¿Cómo podemos trabajar con esos pensamientos y generar una relación mucho más saludable con esos pensamientos? Eso se refiere todo el trabajo que tiene que ver con la C de claridad. De los 4 pilares llevamos la atención, llevamos la C de claridad, el trabajo con nuestros propios pensamientos. Y luego viene el aspecto de bondad o las buenas relaciones. Y la B es crucial porque somos seres profundamente sociales. Y en este aspecto, ¿cómo promovemos esas relaciones saludables? ¿Cómo nos sentimos aquí? Lo mismo, ¿verdad? En ese contraste que hacemos. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos llevándonos bien con alguien, cuando hay armonía, cuando nuestro círculo social es uno armónico versus cuando no lo es? ¿Sí? Somos seres profundamente dependientes de nuestras relaciones sociales. Entonces, ¿cómo conectamos con otros? Hay muchas maneras, desde luego, pero quiero enfatizar una hoy con ustedes, que es una fundamental, que es la empatía, ¿sí? Y esto, para darles un ejemplo, otras de las cosas que nos ayudan a conectar muy claramente con los demás es la bondad, es la gratitud, es la apreciación, pero quiero hablarles hoy de la empatía. Y la empatía, dice aquí, es atender completamente a una persona y bondadosamente tratar de entender el significado que un problema o situación tiene para ella, tanto a nivel cognitivo como emocional, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de empatía, no es simplemente sentir lo que el otro siente, es también entender lo que el otro siente y entender esto de manera simultánea, ¿sí? Un asesino múltiple, los psicópatas a veces pueden saber muy bien cómo piensa otra persona, ¿no? Pero no sienten lo que la otra persona siente, ¿sí? Estamos hablando de un aspecto doble donde podamos ver a la otra persona. Quizás lo podemos resumir o lo resumimos como poder ponernos en los zapatos del otro, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir otro ejercicio más, ¿sí? ¿Se animan a otro ejercicio más? Cuando ustedes entraron a este cuarto, vieron a muchas personas. Algunas quizás las conocen, algunas no, ¿verdad? Pero elijan a una persona que hayan visto. Puede ser alguien que no conozcan, ¿sí? Alguien que no conozcan, que quizás vieron aquí al entrar, alguien que les llamó la atención por algo, que simplemente cuya cara ubican, ¿sí? Pueden también, si son valientes, pensar en alguien que les caiga un poco mal. Poco mal, ¿no? No agarren a su némesis, ¿ok? No agarren a su enemiga mortal, ¿sí? ¿Ok?
pueden pensar, entonces pueden elegir a una persona que sería neutra en el sentido de que no la conozco, no tengo mayor cercanía ni relación con esa persona, o si quieren, elijan a alguien que les caiga un poquito mal, ¿sí? ¿Pueden pensar en alguien así? ¿O en alguien de este cuarto? ¿Sí? Bien, entonces pensando en esa persona, por favor, piensen un momento, y también los puedo invitar a cerrar los ojos si quieren o dejarlos abiertos si se sienten, pero quizás a veces nos ayuda para pensar un poquito más, digamos, para no distraernos con lo que está pasando. Les invito a cerrar los ojos para este ejercicio, son unos minutos. Entonces, allí donde están, si pueden pensar en esta persona, saben que está en el cuarto o a lo mejor no está en el cuarto, pero pueden pensar en ella. Y por unos momentos, o si tienen los ojos abiertos, bajen la vista simplemente para poderlo pensar. Y piensa, y voy a leerles varias oraciones, y ve pensando si alguna de estas oraciones tiene o no sentido para ti con esta persona, ¿sí? Entonces piensa en esta persona, imagínatela, ya puede que esté aquí cerca, si puedes, imagínate esta persona que la estás viendo frente a ti, o la traes a tu mente, y piensa cómo esta persona, al igual que yo, al igual que tú, quiere sentirse bien y sentirse feliz. Y piense si esto es cierto para esa persona. Esa persona, al igual que yo, quiere estar sana. Esa persona, al igual que yo, quiere sentirse satisfecha. Esa persona, al igual que yo, ha experimentado momentos de alegría, ha sufrido pérdidas. Esa persona, al igual que yo, experimenta enojo, tristeza, envidia. Esa persona, al igual que yo, quiere sentirse escuchada, quiere sentirse querida. Y observa en esta persona si esto aplica para ella, si esa persona, piensas, también desea relacionarse de manera saludable. Piensa cómo esa persona experimenta retos y dificultades en la vida. Y piensa cómo esa persona desea bienestar y merece bienestar. Y si tienes los ojos cerrados, ábrelos, por favor. Y díganme, ¿pudieron pensar en esa persona? ¿Sí? Sí, pueden ponerse la mano en la cabeza. De esta persona que pensaron, de esta lista de cosas que les estaba yo diciendo, ¿encontraron o pensaron si esta persona tenía alguna de estas? ¿Más de una? ¿Más de dos? ¿Más de tres? Dije más o menos una lista de 10 cosas. ¿Encontraron similitudes entre ustedes y esa persona? ¿Alguien fue valiente y trabajó con quien le cae mal? Cuando hacemos algo así, tan simple, ¿encontraron algún cambio en ese sentido con esa persona? ¿Sí? ¿No? Pueden decir que no, ¿eh? Sí se vale decir no. ¿Sí? Hay algo bien interesante que nos acerca a los demás cuando nos damos cuenta cuán similares somos en las cosas más fundamentales. Esa persona igual piensa distinto a mí, vota por otro partido político, tiene otra inclinación de la que le guste, ¿no? Tiene otro color de pelo, tiene otro color de piel, tiene otra altura, tiene otro gusto. Sí, en muchas cosas somos muy diferentes, pero todos somos iguales en nuestros deseos más básicos.
como en el deseo de estar bien, como en ese deseo de bienestar, con las experiencias distintas que tenemos en la vida. Cuando nosotros logramos conectar con otras personas, en eso en lo que somos todos iguales, eso nos acerca. Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo con lo que esa persona piense, ni mucho menos. Quiere decir que vamos a conectar con esa persona desde nuestra humanidad compartida. Y eso nos va a acercar. Y algo que nos cambia por completo nuestro sentido de bienestar es la conexión. No es lo mismo llegar a un auditorio donde llego y veo a todas las personas y yo no sé si todas están pensando mal de mí y me siento mal, insegura, estoy temerosa, no sé qué va a pasar, no les conozco. A llegar a un auditorio donde yo puedo mirar a las personas y decir, todas estas personas son iguales a mí. ¿Sí? En muchas cosas no, pero en lo fundamental, sí. ¿Sí? La empatía nos permite esta conexión. La conexión o las buenas relaciones es uno de los 4 ABCDs o pilares del bienestar. Y el último pilar, y con esto ya lo hicimos, el último pilar es la dirección. Y estaba yo viendo que también en un laboratorio que también trabaja sobre el sentido de agencia, la capacidad de poder hacer las cosas, este sentido de que sabemos a dónde vamos. Algo que sabemos que es crucial y fundamental para nuestro sentido de bienestar es tener propósito y tener claro el propósito de lo que hacemos. Cuando nosotros nos levantamos, no es que necesariamente muchos de nosotros nos levantamos y decimos mi propósito en la vida, el día de hoy y para la vida, que es ¿no? Sin embargo, cuando tenemos valores claros, qué queremos, qué nos es importante, y perseguimos y eso nos guía, es como una brújula que nos da ese camino. Entonces, eso realmente ayuda nuestro sentido de bienestar. Inclusive ayuda muchísimo a protegerse del estrés. Por ejemplo, se hizo un estudio bien interesante en donde los guardas de una prisión, o sea, trabajando con guardas de una prisión, están trabajando con ellos, con el recuperar su sentido de propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué hago este trabajo? ¿Por qué tengo que cuidar a los presos todos los días? En un lugar que para muchos de nosotros sería lejano de ideal para trabajar, ¿cierto? En el momento que los guardias recuperaron su sentido de propósito, 1, su estrés disminuyó significativamente y 2, su trabajo, el bienestar que sentían en relación a lo que estaban haciendo subió enormemente. ¿Qué nos dicen todos los maestros con los que trabajamos? Lo resumo porque lo dicen de distintas maneras, pero realmente ellos se hicieron maestros o maestras, están frente a 30, 40, 60 niños en el aula todos los días, en una de las profesiones más estresantes que hay, porque quieren ayudar, porque realmente les interesan esos niños y esas niñas. Cuando ellos logran reconectar, pero lo han olvidado muchos de ellos, ¿no? De hecho, es una de las profesiones que también tiene hoy por hoy más abandono y menos integración. Hay menos maestros llegando a la profesión y más abandonándola, ¿sí? Y una de las cosas que hace que se queden y una de las cosas que hace que tenga sentido es que recuerdan por qué. ¿Por qué estoy lidiando con esta niña tan difícil que no me pela, que se para, ¿no? ¿No me pela? ¿Sí se entiende? No me atiende, ¿sí? ¿Verdad? No me atiende. ¿Sí? ¿Por qué estoy en este espacio? ¿Por qué todos los días luchando con 20 niños que se suben, que se bajan? Porque me importa, ¿sí? El sentido de dirección es profundamente importante y es algo que muchos de nosotros no damos mucho tiempo a pensar. Y sin embargo, hacemos. Nuestra vida la vamos llevando con las cosas que valoramos, pero no necesariamente somos conscientes de lo que valoramos, de dónde nos dirigimos y qué es lo que es importante para nosotros. Ese sentido de dirección, ¿saben quién es aquí, verdad? Es que lo pusimos porque es un
uno entre muchos de personas, pero con un gran sentido de propósito, Martin Luther King, ¿no? Que hizo grandes transformaciones con base en ese sentido de propósito. Y de esto quizás nada más comentarles que algo interesante cuando hablamos del sentido de propósito, de qué quiero y qué anhelo, no necesariamente me estoy refiriendo primariamente a las metas que yo quiero lograr, porque hoy, por ejemplo, lo vimos muchísimo en la pandemia, muchísimos vimos nuestras metas muy coartadas, ¿no? O sea, cosas que no podíamos hacer. Y lo vimos en la pandemia fuertemente, pero quizás lo vemos muchas veces en la vida, ¿sí? Las metas son cosas que quieres alcanzar, pero no necesariamente las puedes alcanzar, pero tus valores siempre están presentes para ti. Y eso es algo que puedes actuar cada día de tu vida, ¿sí? Independientemente de si vas a lograr irte a no sé dónde que querías hacer, o hacer no sé qué estudio, o hacer quién sabe qué cosa, los valores, si tú los tienes claros, los traes a tu vida. Esos no tienes que esperar nada para actuarlos, ¿sí? Y si actúas con base en lo que es importante, si para ti es importante el respeto, si para ti es importante la honestidad, si para ti es importante estar presente para otros, ese tipo de cosas son las que sean importantes para ti, eso es algo que está al alcance de tu mano todos los días, ¿sí? Y eso le da sentido a la vida. Entonces estamos hablando aquí, lo que les decía, es que este mar de la vida, y cuando hablamos de esto que felizmente aquí no están haciéndolo solos, hay un instituto del bienestar que están ustedes armando, hay laboratorios enteros muy profesionales de mucho tiempo trabajando en esto, para decir, la vida no estamos sujetos a que nos agarren y nos tiren allí. Tenemos la capacidad de desarrollar esas habilidades que no dependen de que todo salga como quisiéramos que salga, de que todos nos digan que sí, porque eso no pasa mucho, ¿sí? ¿Sí? De que la circunstancia sea siempre perfecta, depende de cómo yo voy a llegar a la circunstancia y relacionarme con la circunstancia. Y es allí donde yo tengo la capacidad de moverme, la capacidad de transformarme. Les he compartido, por lo tanto, que en este marco de trabajo sobre el bienestar, estos son 4 pilares, 4 aspectos maleables de nuestra mente que podemos trabajar, que podemos entrenar para poder estar mejor. Esto empieza con la persona, ya. Algo me está diciendo que me acabe, que me calle ya. Empieza con mi persona, ¿verdad? Por supuesto, crece a las relaciones interpersonales e impacta al mundo. No somos seres aislados, no se trata de un bienestar. Como vieron, la conexión es parte crucial de esto. Y nosotros decimos, ese es uno de nuestros lemas, cambio yo, cambia todo. Y hemos agregado una tercera ahora que hicimos y cambiamos juntos. Así que es una cosa que se construye juntos. Me alegra y me llena de orgullo latinoamericano el que ustedes estén haciendo este instituto. Me honra estar aquí con ustedes. Espero que haya mucho más que puedan aportar. Es muy importante lo que Chile puede aportar, lo que ustedes pueden aportar al mundo. Muchas gracias por estar haciendo esto. Realmente me parece admirable y lo aplaudo enormemente. Y bueno, pues básicamente agradecerles. Allí si quieren saber un poco más de nosotros, allí tienen redes y demás. Pero bueno, muchísimas gracias desde luego, Jaime, por esta invitación. Felicidades por este instituto y que sea todo este trabajo de gran beneficio a millones de personas. Entonces, hasta aquí me quedaría. Sí, claro. Agradecemos la presentación de Daniela. Invitamos a aquellos o aquellas que quieran hacer alguna pregunta. Tenemos algunos minutos todavía antes de la siguiente ponencia. Lo podemos hacer acá en la sala. Hay 2 personas que están vestidas de blanco, que se están moviendo. No la gente que está saliendo del salón, sino que se están moviendo, acercando a las personas para hacer 2 preguntas del público. Ahí hay una pregunta en la mitad del salón. Aquí, ¿verdad? Hola, mi nombre es Soledad y me gustaría preguntarle a Daniela
cómo se hace en este tiempo de post-pandemia y sabiendo que somos dependientes de nuestras relaciones sociales para volver a incluir a mucha gente que se ensimismó, se fue hacia adentro, dado el contexto, pero también las condiciones psicológicas y vulnerabilidades que ya tenían antes y que fueron de alguna manera incrementadas por esta pandemia. Así es, muchísimas gracias, muy buena pregunta. Creo que aquí estamos encontrando, como tú señalas, este incremento, ¿no? en aspectos vulnerables que si te entendí bien y corrígeme si no, que han incrementado este ensimismamiento, este aislamiento. De hecho, había ya una crisis grande de soledad en el mundo, ¿no? Es decir, los números de gente que reporta soledad eran muy elevados y esto pudo haber incrementado mucho con la pandemia. Creo que aquí encontramos como 3 aproximaciones, diría yo, y creo que eso empata mucho con el aspecto que ustedes conocen en psicología y en salud mental, donde la idea es cómo nos aproximamos de una manera global a la mayor parte de la población, donde estamos trabajando de una manera preventiva en este momento, no solo preventiva, sino reintegrativa, ¿no? Donde podríamos trabajar con la mayor parte de la gente que quizás pueda verse muy beneficiada con programas, por ejemplo, de educación socioemocional, donde se pueda cultivar como una cosa más amplia, donde la gente pueda darse cuenta qué está pasando, cómo se está sintiendo, que sepa que las emociones que siente son naturales, sin embargo, no son no son su identidad, que es algo trabajable, que las emociones son educables como otros aspectos de nuestra cognición y capacidad, y poder quizás trabajar con reconstruir de manera masiva, por ejemplo, de la forma educativa o aquí que es en una universidad, dar esos espacios donde se pueda hablar de lo que está pasando, donde se pueda hablar de lo que siente. Esto lo vemos muchísimo en el contexto educativo, ¿no? Es decir, no solo con los niños y las niñas y los jóvenes, sino también entre los adultos. Hay que darse los espacios, ¿no? Hay que darse los espacios como academias, como colegios, para decir qué está pasando con nosotros, abordarlo de una manera, estoy hablando general o global, donde podamos hacer esas conexiones. Pero obviamente habrá dentro de esta pandemia o dentro de los efectos que están pasando, gente que está en una condición más vulnerable. Esa va a necesitar mayor atención, mayor tiempo. No se puede nada más, quizás muchos, la mayoría, quizás podemos salir con este tipo de interacción, con esta reconexión, con volver poco a poco a restablecer lo que antes teníamos o mejorado. Pero otros van a necesitar mayor atención porque están en un espacio vulnerable. Y habrá quienes van a necesitar una atención clínica, una atención especializada. Y creo que lo que podemos hacer a través de restablecer estos espacios de reconexión, donde se permita, por ejemplo, a los niños, niñas y jóvenes, a los colaboradores en un espacio de trabajo, hablar de cómo se sienten, etcétera, es que se puede detectar también si hay alguien que necesita mayor ayuda. Y definitivamente ver en qué nivel se está, ¿no? Si se puede trabajar en colectivo o como un espacio preventivo o se necesita una atención más especializada. Y creo que va a tomar tiempo, ¿no? Creo que estamos también, lo vimos, justo veníamos del Ministerio de Educación de Buenos Aires y nos estaban diciendo que los maestros, por ejemplo, se sienten peor ahora inclusive que en la pandemia, ¿no? Que el nivel de estrés, que el nivel de desgaste, lo estamos viendo también en México. Entonces, y una de las cosas que vemos desde ese punto de vista es, por supuesto, queremos regresar a la normalidad y no solo regresar, sino rápidamente recuperar lo perdido académicamente, pero se requiere el espacio para detenerse y decir cómo quedamos, ¿no? ¿Cómo estamos? Y cómo trabajamos no solo con lo que perdimos en productividad, en lo académico, sino qué perdimos también en lo emocional, en lo relacional, y dar espacios completamente a propósito para que se restablezca. No sé si eso contesta tu pregunta. Muchísimas gracias, Daniela. Una segunda pregunta, nos queda un minuto para eso. ¿Sí?
Hola, me cuelgo un poco de la pregunta anterior y más allá de la pandemia, que es un hecho puntual, ¿qué pasa hoy día con la virtualidad? ¿Con la virtualidad? ¿Qué pasa hoy día con la virtualidad que nos da otra forma de relacionarnos, nos da otra forma de atender? Nuestra atención cambia con lo virtual, con tener todo a la mano, con esta capacidad de focalizar la atención en algo, nos cuesta más. ¿Qué pasa ahí con el bienestar? Porque finalmente es algo que viene a instalarse, lo virtual. ¿Cómo lo hacemos ahí? Creo que ahí habrá todavía que estudiar un poco más el efecto, medir un poco más los efectos. Creo que empieza a haber más investigación de qué está pasando. Al principio ya se estaba viendo, y recuerdo esto nos lo comentaba el doctor Richard Davidson, que sí se estaba viendo que había un aspecto muy estresante de la virtualidad, o sea, mayor estrés, en que es mucho más difícil en la virtualidad para nosotros leer señales sociales que cuando estamos presentes son fáciles de leer, y entonces inconscientemente la mente está tratando de compensar por la información que no tiene, y eso genera más estrés. Sin embargo, pues también es una realidad, ¿verdad? Y hemos todos ido aprendiendo a navegarla más, desde mi punto de vista, pero no, creo que es algo que debe estudiarse más, el efecto, y realmente aprender en eso, como en todas las cosas, cómo nos relacionamos más sanamente con eso. Eso es un gran medio, ¿no? Es un gran medio que nos ha permitido hacer cosas impensables hasta hace 2 años, ¿no? O sea, al nivel y la escala en la que nos estamos comunicando. Pero realmente el efecto de la virtualidad, de las redes sociales, ¿no? del partido, de la manera que estamos partidos, creo que cada vez se estudia más y tendremos que entender cómo generar una relación saludable con esos aspectos, cómo tomar lo constructivo y trabajar aquello que es nocivo, ¿no? Porque los medios en sí mismos no son el problema, ¿no? Es cómo nos estamos relacionando con ellos. Entonces creo que tenemos mucho aprendizaje. No sé cómo lo vean ustedes, pero en México lo que es impresionante, y lo vimos también en Buenos Aires, casi es como una sed de conectar, ¿no? Una sed de estar, una sed de convivir. Finalmente no se nos quitó lo social. Claro, está siendo más difícil, por ejemplo, para los jóvenes reintegrarse a la escuela, etcétera, etcétera, pero creo que estamos en ese proceso de como humanidad entender, ¿no? Cuáles han sido los impactos, cómo mejor paliar el dolor, ¿no? Y cómo aprender esta nueva forma de ser, porque ya, como dices, no se va a ir, ¿verdad?